Ya lo tenemos, una bendición. Hechos 26, 22. Y escuche, en este momento, quien está hablando es Pablo. Lo pongo en contexto. Pablo había tenido una dificultad. Todas las dificultades que tenía Pablo era por Cristo, por estar predicando. Todos los problemas que él tenía era porque andaba predicando, ¿cierto? Compartiendo la palabra de Dios. Entonces Pablo estaba en Jerusalén predicando y lo apresaron y comenzaron las discusiones que estaba generando todo el problema, etcétera, etcétera. Entonces lo metieron a la cárcel y Pablo, como era ciudadano romano, entonces dijo: yo quiero apelar a la autoridad del rey. Punto, así de sencillo, al emperador. Yo quiero verme con el emperador face to face. El gobernador, que era Festo en ese momento, lo lleva y en ese transcurso se demora 2 años. 2 años prisionero. Y cuando llega, está frente al rey Agripa, está en Roma, frente al rey Agripa, y ahí está también el gobernador de la provincia, que era Festo. Y ahí es cuando dice estas palabras. Versículo 22. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. Estoy testificando a todo el mundo. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. «¿Estás loco, Pablo?», le gritó. «El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza». «No estoy loco, excelentísimo Festo», contestó Pablo. «Lo que digo es cierto y sensato». El rey que estaba sentado ahí, el rey Agripa, está familiarizado con estas cosas. O sea, él sabe de qué estoy hablando. Y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón. Rey Agripa, mire que Pablo ahorita se dirige directamente al rey. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? Y antes de que el rey conteste, le dice: a mí me consta que sí. Versículo 28, un poco más y me convences a hacerme cristiano, le dijo Agripa. Sea por poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Y el que lo cree dice amén y le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Esta es una historia muy linda, es una historia maravillosa, es una historia de un testimonio espectacular. Lo estaban acusando y el rey ya como que se estaba convenciendo. Ya como decir, no, es que un poquito, lo dejan hablar media hora más y me convence y me vuelvo cristiano. Pero que mire que en esa historia, lo que definitivamente lo que está haciendo Pablo es dando un testimonio. Lo que Pablo está haciendo simplemente es testificando. Por lo tanto, ser testimonio es testificar o dar a conocer a Cristo, porque esa es la razón. Dejemos de tergiversar el testimonio cristiano. Muchas veces nos remitimos a decir, yo soy testimonio, y comenzamos a hablar de unas cosas del hombre, de lo que me pasó a mí, o de lo que yo hice, o de algo que me sucedió que no tengo una explicación. Pero definitivamente vemos que a la luz de la palabra, ser testimonio es
testificar o dar a conocer a Cristo Jesús de dos maneras. Por una parte, testimoniar que nuestro Señor Jesucristo es el único camino para la salvación. Amada iglesia, si alguien nos dice que dé el testimonio, nuestro testimonio debe empezar por esa manera. El único camino para la salvación es Cristo. No hay más salvaciones, no hay santos, no hay vírgenes, no hay pastores, no hay ningún otro, ni siquiera directamente al Padre. Ese no es el camino. El único camino es nuestro Señor Jesucristo. Y por otra parte, testificar con evidencias, es decir, cuando hablamos de evidencias, estamos hablando de algo que se ve, evidencias de que Él nos ha cambiado. Amada iglesia, póngase usted a pensar, analice algo. En todo lo que nosotros hemos devenido, ¿por qué y para qué somos cristianos? Durante el evento del aniversario veíamos nosotros la razón de por qué y para qué somos cristianos. Muchas veces nos carga las reuniones, nos carga tener que madrugar un domingo. ¿Por qué? Ay, pero ¿por qué un domingo tan temprano? Porque si se hace la reunión a las 10:30, usted también va a decir, pero ¿por qué cortan el domingo a la media mañana? Si se hace al mediodía, usted va a decir, no, pero es que se tiran el domingo, el almuerzo del domingo, que siempre almorzamos con la familia. Si lo hacemos el domingo a media tarde, no, ¿cómo se le ocurre al pastor poner un domingo en la media tarde? Y si lo pone a las 6 de la tarde, no, pero es que está loco, ahora sí se enloqueció. ¿Cómo va a poner el domingo en la noche y al otro día, los niños, el colegio, que tenemos que acostar todo? Y la razón es una muy simple. No estamos entendiendo por qué somos cristianos. No estamos entendiendo para qué somos cristianos. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito con el cual yo digo, Señor Jesús, yo abro la puerta de mi corazón y yo te invito para que entres en él? ¿Cuál es la razón por la cual yo voy un domingo? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros venimos un miércoles a recibir esa edificación de la palabra? Y nosotros vemos aquí que Pablo nos está diciendo, la razón es para que tú aprendas a testificar, a dar testimonio de Cristo Jesús. Dar testimonio de Él. Amén, iglesia. Eso es cumplir con la gran comisión. Cumplir con la gran comisión. Ahora, es la parte que yo no comprendo. Yo no entiendo, amada iglesia, por qué para muchos cristianos es tan difícil dar el testimonio de Cristo. ¿Por qué para muchos cristianos? Porque yo comprendo y lo acepto, que para las personas del mundo sea difícil, porque poner a una persona que no tiene la convicción de que Cristo es el único que nos puede dar la salvación, que no la tiene la convicción, yo lo entiendo. Yo entiendo eso. Entiendo que sería muy difícil hablar de Cristo. Si a mí me ponen a hablar de la palabra de Dios, yo me siento cómodo, porque tengo convicción de la palabra de Dios. Pero si a mí me ponen a hablar de genética de pollitos, yo no tengo ni idea. Yo no tengo absolutamente ni idea si me ponen a hablar de confección, si me ponen a hablar a mí de veterinaria, si me ponen a hablar a mí de comida, si me ponen a hablar de tantas cosas, digo, yo no lo podría hacer. Si ponemos a una persona que no es cristiana a hablar del camino de la salvación, es muy difícil. Pero ¿por qué es tan difícil para un cristiano? Y es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Por qué? Mire, amada iglesia, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, dice nuestro Señor Jesucristo, palabras de Él, dice, si tú me niegas a mí, ten la certeza y la seguridad que yo te negaré ante el Padre.
yo te negaré ante el Padre. Es decir, si tú eres un cristiano, agente secreto, tú no eres testimonio. Si tú eres un cristiano que no hablas de tu fe, tú no eres cristiano. No eres cristiano. No entiendes lo que significa ser cristiano. Tú solo afirmas y aceptas ser cristiano cuando estás en la iglesia. Cuando estamos rodeados de todos los que somos cristianos, es fácil decir soy cristiano. Pero qué bien difícil que es en una reunión del mundo decir soy cristiano. Complejo. Hace muchos años, aproximadamente 20 años atrás, nuestra hija menor tomó la decisión de irse a estudiar a Francia, a estudiar astronomía física. ¿Usted se imagina? Astronomía física, una cosa rara. Muy científica. Pero ella cuando se fue con una semilla en el corazón. La semilla de la palabra de Dios, la semilla de la salvación, la semilla de Cristo. Y cuando ella llega a la universidad y entra a un salón por primera vez, un salón grandísimo nos cuenta, que le llamaban el anfiteatro. Y comenzaron a presentarse, dice aproximadamente habían unos 200 estudiantes. Y habían estudiantes, porque era el primer semestre, entonces estudiantes, no solo del mundo entero, habían chinos, habían japoneses, americanos, franceses, africanos, latinos, etcétera. De todos los países del mundo habían jóvenes que se iban a estudiar para allá. Y en medio de toda esa juventud, ahí estaba mi pequeña hija, sentada, con el corazón en la boca. Y el maestro, después de la presentación de dónde vienen, mi hija se levantó, Jenny Paola Bravo de Cali, Colombia. Y así, 200 era rápido. Llegó el maestro, casi finalizando la clase, la presentación, y les dijo, vamos a hacer un trabajo y vamos a hacer una investigación. Y yo quiero saber qué es lo que a ustedes más les inquieta en la vida. Y usted va a decir qué es lo que más le inquieta en la vida y nos lo va a compartir con los demás. Y aquella persona que se sienta tocada, que se sienta identificada con el problema o con lo que usted siente, se va a unir a usted, para trabajar en ese problema y lo van a convertir en un proyecto. Y levantó la mano un muchacho y dijo, yo quiero saber por qué el agua moja. Siempre me he preguntado por qué el agua moja. ¿Qué significa mojar? ¿Por qué moja? Y de pronto levantó la mano una niña por allá y dijo, me inquieta eso, me uno a ese proyecto. Levantó la mano otro, me gusta, otro es. Y comenzaron a surgir proyectos científicos. El uno hablaba de la velocidad, el otro hablaba del tiempo, hablaba del otro. Y nos cuenta mi pequeña hija, en ese entonces, hoy ya tiene 40 años, que en el corazón Dios le hablaba y le decía, ponte de pie y dilo, ponte de pie y dilo. Y cada vez que ella sentía eso allá profundo, ponte de pie y dilo, dice, yo miraba a esos 200, 300 muchachos del mundo entero, hablando de sol, de estrellas, de agua, de aire, y a mí me paralizaba el corazón. Yo sentía que se me iba a salir y yo decía, no me moleste,
no me atormentes más, no me digas nada. Hasta que tomé la decisión y me puse de pie. Me temblaba hasta las uñas. Cuando dije mi nombre y el lugar de donde procedía, dije, yo sé que todos tenemos una dicotomía, un problema muy grande. Hay unos que dicen que el hombre evolucionó, y hay otros que creemos que el hombre fue creado por Dios. Esa es mi mayor preocupación, y yo quiero demostrar que el hombre fue creado por Dios, que hay un ser supremo que lo hizo. Esa es mi inquietud. El auditorio se quedó paralizado. Un silencio sepulcral. Yo sentía que todos me querían matar. Yo sentía que todos me linchaban. Todos miraban, ¿quién fue la que habló? ¿Quién osó violentar este santo templo de la ciencia? ¿Quién? Dice, me provocaba llorar. Cuando ya no sabía yo qué hacer, levantó la mano un muchacho. Dijo, yo también tengo esa inquietud y me uno a ese proyecto. Y salió otro muchacho, un japonés por allá, y dijo, yo también. 3 muchachos que durante el semestre trabajaron en ese proyecto. Amada iglesia, eso es ser testimonio. No es el testimonio que nosotros queremos mostrar. No es el testimonio de la comodidad. No es el testimonio de decir yo amo a Cristo aquí en la iglesia. Es pararse en la oficina donde odian a Cristo y decir yo amo a Cristo. Y si tengo que morir por Él, muero. ¿Por qué es tan difícil para los cristianos sacar la cara, anunciar que Cristo es nuestro Señor y Salvador, así como nosotros sacamos la cara por un partido político, por un equipo de fútbol, por una selección, y nos hacemos matar, nos ponemos la camiseta y le anunciamos al mundo entero que le estamos apostando a ese partido o a ese equipo? Mas no lo hacemos con aquel que nos da la vida. Temor. Yo creo que son 2 razones. Una, les da miedo hablar. Al cristiano le da miedo hablar. El temor que tiene es el temor a ser confrontado. ¿Por qué? Porque no ha cambiado. Porque no hay cambio. Porque cuando hay cambio hay convicción. Y uno la sostiene. Y esa es mi fe. Y yo la sostengo. Y yo puedo dar ese testimonio y puedo mostrar que he sido transformado, que he sido cambiado y puedo luchar por él. Pablo lo vemos nosotros aquí, 2 años de prisión, pero diciendo no estoy loco. El rey sabe de lo que le estoy hablando porque él también ha oído esta palabra. Pablo tenía esa convicción, pero la tenía la convicción porque había sido transformado, amada iglesia. Usted no se ha dado cuenta que muchas veces cuando nosotros hablamos, cuando hablamos en una reunión familiar o en alguna cosa así, o en la oficina o en la universidad, en cualquier parte, hablamos, nosotros queremos hablar. Nos provoca hablar. Yo no sé si usted ha sentido eso. A mí yo quiero hablar, yo quiero decirle, mire, y empezar a hablar de Cristo, empezar a hablar de Dios, pero no lo hacemos. Porque hay un viejo conocido refrán que se nos ha metido aquí en la cabeza y en el corazón. Un burro hablando de orejas. Y eso significa que una persona está hablando y no se ha dado cuenta que lo que está predicando no lo está practicando. Entonces preferimos, no, es que con ellos no se puede. No es que no se pueda. Porque es que la misma palabra de Dios nos dice, amada iglesia, nos dice que nosotros no nos debemos preocupar por abrir nuestra boca, porque Él es el que va a hablar por nosotros. Nosotros lo único que debemos decir es, habla, y temblar, paniquearse uno, y Él es el que va a hablar, Él es el que va a decir, pero es que Él lo hace, amada iglesia, cuando nosotros nos ponemos de pie y tomamos su autoridad.
la del miércoles pasado, y le decimos, Señor, yo quiero ser ese testimonio y yo quiero demostrar que tú eres quien eres y voy a mostrar una evidencia. Usted quiere ver a Cristo salvando a una persona, míreme a mí, mire mi testimonio. Usted quiere ver que las personas pueden cambiar, míreme a mí. Amén, iglesia. Entonces, si tenemos temor, es porque nadie nos va a creer. Empecemos por la casa. Haga usted el ejercicio. Le recuerdo que los miércoles es de edificación. Los miércoles es de confrontación. Los miércoles es decir, ¿yo qué debo hacer? Deje usted ministrarse en su casa. Ayer nomás, ayer o antier, por tarde el lunes, estaba hablando con mi esposa. Y yo le decía algo a ella. Tú recuerdas que antes de recibir a Cristo en mi corazón, uno de los tantos pecados que yo tenía, para no enumerarles a ustedes, un listado que no acabaría esta noche, uno de los tantos pecados que yo tenía era que yo no era mayordomo. No era mayordomo. A mí nunca me duraba un billete ni de 100, ni de 50, ni de 20, ni de 10, ni de un peso, ni las monedas. Todo se iba, ¡fu, fu! Y yo no decía, ¿y cómo? ¿Y en qué? ¿Cuándo? Nada de mayordomo, absolutamente nada, ¿cierto? Y por eso Dios me trató, porque Dios lo trata a uno. Cuando uno quiere cambiar, Dios lo va a tratar. Entonces me trató, se me quitó todo, me quitaron absolutamente todo, que no viene al caso contarlo, nos alargaríamos mucho. Y durante muchos años Dios me trató en la mayordomía, poco a poco, y me cambió, me transformó. Y este lunes, yo le decía a mi esposa, tú me conociste antes, tú puedes dar fe hoy que yo soy un gran mayordomo de mi vida, que yo hoy soy un gran mayordomo y que un billete de 50, de 100, de 20, a mí me dura un mes. ¿Tú das ese testimonio? Le dije a mi esposa. Entonces me dijo, sí, porque Cristo me cambió. Porque Él me cambió. Porque Él me hizo valorar las bendiciones que siempre me había dado, pero que yo no valoraba. Yo no valoraba la vida, hoy la valoro y la cuido. Yo no la valoraba el salario, hoy lo valoro y me importa y me interesa y lo cuido y lo protejo y lo multiplico. Pero eso ocurre en la vida de una persona, amada iglesia, cuando da testimonio de Cristo y da testimonio de que por ese Cristo que lo sigue, uno fue transformado. Amén, iglesia. Pero para eso nosotros debemos recordar algo que vimos el miércoles pasado, que en la Gran Comisión, en el versículo 19, el Señor nos invita como cristianos a que debemos hacer discípulos. Y en el versículo 19 nos dice que para ser discípulos necesitamos de su autoridad. De la misma forma, para transformar, para cambiar, para ser transformado, yo también necesito de la autoridad de Cristo. Por lo tanto, cuando la palabra me dice, por lo tanto, vayan, acuérdese usted del domingo, por lo tanto, vayan y hagan discípulos, ¿eso qué significa? Utilicen mi autoridad y pónganlo en práctica en la vida diaria, en la cotidianidad. Yo les explicaba el día del aniversario, el domingo del aniversario, que el verbo ir en esta porción, vayan, está conjugado en un presente continuo. Un presente continuo es cuando uno dice, estoy caminando.
Si yo digo que estoy caminando, es un presente continuo. Siempre estoy caminando. Yo no digo caminé, voy a caminar o caminaré, sino caminando. Eso significa que permanentemente lo estoy haciendo. Estoy caminando, estoy caminando. Eso es un presente continuo. Y así es como está conjugado. El Señor nos dice, ve y sé testimonio mientras vas caminando por la vida. Mientras estás caminando por la vida. No sé testimonio en la iglesia. Y luego en la casa para el testimonio. No sé testimonio en la iglesia y luego olvídate de la empresa. Sé testimonio mientras estés respirando. En el momento en que dejes de respirar, deja de dar testimonio. Pero si estás respirando, sé testimonio. Es decir, amada iglesia, que nosotros debemos compartir el testimonio de Cristo Jesús mientras vamos marcando, caminando, andando en nuestra vida. Amén, iglesia, en nuestro andar diario. Eso significa que no es necesario hablar mucho. Eso significa que nosotros no evangelizamos a las personas a punta de bibliazos. Eso significa que muchas veces hay personas que en la casa se la pasan, hable y hable, Cristo, el poder de la sangre de Cristo, y Cristo no sé qué, y el Señor, y dele, y los hijos están aturdidos de tanto bla, 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 y tanta carreta. ¿Y por qué la gente no le pone atención? Porque ven a un burro hablando de orejas. Porque ven a una persona que está, hable y hable y hable y hable, pero su vida va por otro lado. Su vida va por otro lado. Su caminar va por otro lado. Amada iglesia, solo se necesita usar nuestro testimonio en nuestro andar diario. Ahora, ¿cuál testimonio? Pues el de nuestro Señor Jesucristo y el nuestro. El nuestro. Es fácil dar testimonio de Jesús. Siempre damos testimonio. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Nos dio la salvación y vivimos por gracia. Y Él quiere darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Y cuando Él venga en su gloria, nos va a raptar y no vamos a pasar por la tribulación. Y vamos a ir para el cielo, porque es la promesa. Y las promesas del Señor son sí. Ese es el testimonio de Cristo. Fácil. Ahora el testimonio tuyo. Y Cristo se sienta a escucharlo. Hágale, papi. Quiero oír cuál es el testimonio. ¿Por qué se nos dificulta? Porque es que el testimonio implica admiración. Admiración. El testimonio implica asombro. El testimonio implica belleza. El testimonio implica respeto, honra. Mire, hace algunos años atrás, a la pastora, mi esposa y a mí nos invitaron a una iglesia, gracias a un pastor amigo, que él había escuchado nuestro testimonio de matrimonio. Nosotros tenemos uno de tantos testimonios en el matrimonio que fue muy duro, durísimo, un hogar colapsado, un matrimonio colapsado, todo lo que usted quiera. Entonces nos invitaron a dar el testimonio. Y no es fácil, pero le voy a explicar por qué no es fácil. Nosotros nos subimos y era un altar, un atril grandísimo, una plataforma muy alta, y habían muchas parejas, y nosotros no conocíamos a ninguna. A la única persona que yo conocía de todo ese auditorio de la iglesia era la que estaba parada al lado mío, mi esposa. Del resto no conocía a nadie más. Y comenzamos a dar el testimonio. Y el testimonio nuestro se nos atragantaba. Yo hablaba de algo, mi esposa hablaba de algo allá, y yo la veía a ella que cada vez que hablaba de nuestro testimonio, a ella le dolía el corazón. Las palabras le salían quebrantadas. Cuando a mí me salía, cuando yo hablaba también, las palabras también a mí me salían quebrantadas, me salía duro, difícil, bien complejo. Sentíamos el dolor. Cuando nos dimos cuenta, las personas estaban llorando. Las personas estaban llorando. Porque es un testimonio que quebranta, es un testimonio que golpea, es un testimonio que
que da mucho, que llega al corazón. Golpea mucho. Cuando terminamos de dar el testimonio, nos bajamos de esa plataforma y nos abrazaba, ¿no? Nos abrazaba, muy lindo el testimonio de ustedes, pastor, qué belleza, toda la cosa, todo para la honra, todo para la gloria de Dios. Pero esa no es la parte difícil. Cuando nosotros nos bajamos creemos que la sudamos, ay, ya pasó. No, cuando nos subimos al carro y quedamos los dos completamente solos, comenzó el verdadero testimonio. Y nos miramos y dimos, todo lo que hablamos es cierto. Todo lo que dijimos lo estamos sintiendo. Todo lo que tú compartiste, sientes ese dolor. Todo lo que yo compartí, siento ese dolor. Lo hemos olvidado, lo dejamos atrás. ¿Vamos a dejar que Cristo siga edificando este amor? ¿Vamos a dejar que Cristo siga edificando esta familia? Es allí donde el testimonio cobra un valor. Porque es muy fácil decirle a las personas que no te conocen lo grande que es Cristo o lo que tú has hecho. Pero qué bien difícil que es mirar a la persona que te conoce y decirle, yo he cambiado, yo he transformado. Cuando uno llega y le dice, yo ahora hago por mi esposa, yo veo lo que ella sufrió, lo que ella se angustió, y por eso yo trato de ayudarla en todo lo posible, yo trato de consentirla a ella en todo lo posible, y al otro día en la casa estando solos, no me levanto yo a la cama a hacer el desayuno, sino que dejo que ella haga el desayuno. ¿Dónde están las palabras que tú decías ayer frente a todas esas multitudes? Que me amabas, que me querías, que esto, que lo otro. ¿Dónde están todas esas palabras dulces que les decías a los demás? En alguna oportunidad la pastora me decía, yo veo que tú abrazas a todos. ¿Cuándo me vas a abrazar a mí? ¿Cuándo me vas a abrazar a mí? ¿Cuándo vas a mirarme con ese amor con el que miras a todos en la iglesia? ¿Cómo los abrazas? ¿Cómo los besas? Y conmigo no tienes paciencia. ¡Wow! ¿Estamos siendo testimonios? ¿O queremos mostrar un testimonio para agradarnos nosotros mismos? Amada iglesia, ese es el testimonio. Para lograrlo se necesita mostrar una vida que ha cambiado, una vida que ha sido transformada por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, para cambiar, no podemos hacer, yo no puedo decir, ay, mi esposo tan lindo, tan hermoso, ¿cómo cambió? No, es que nosotros no cambiamos, es el Espíritu de Dios el que nos cambia. Es el Espíritu Santo el que nos transforma y a Él es el que darle la honra, a Él es el que darle la gloria. Por eso nosotros no esperemos, como muchas veces vemos a los cristianos que quieren ir a las naciones, los cristianos que quieren ser grandes predicadores, grandes evangelizadores, que quieren dominar y que quieren asistir a grandes eventos, que quieren ser líderes, mientras no muestran su testimonio diario en el comportamiento con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus vecinos, con sus amigos. ¿Dónde está ese testimonio? Quieren la grandeza del mundo, quieren los aplausos del mundo, pero no quieren la humillación de un siervo como Jesús, lavarle los pies a sus hijos, lavarle los pies a su esposo, a su esposa, servirlos con amor. Amada iglesia, ese es el estilo de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el estilo de hacer discípulos en su andar diario, siempre a través de su testimonio, siempre. Y aprovechaba todo momento para predicar. Así como nos lo dice la palabra de Dios en Colosenses, en el capítulo 4, que todo momento es oportuno para predicar y que debemos aprovechar ese momento oportuno. Son oportunidades que nos da Dios para que nosotros podamos hablar y compartir al otro. Usted recuerda esa historia maravillosa de la mujer samaritana. Recuerda esa historia, se la narro en menos de 3 minutos. Nuestro Señor Jesucristo quería ir a predicar, Él estaba en Jerusalén y les dice, vamos a Judea, a la parte norte de Israel. Pero para ir allá tenían que pasar por Samaria. Tenían que pasar por Samaria. Y al pasar por Samaria, cuando van casi en la mitad del territorio de Samaria, ya van cansados porque iban caminando, no había otro medio de locomoción que las piernitas. Y Jesús se sienta
y los discípulos le dicen, maestro, descansa. ¿Sí? Descansa en esta encina, en este oasis, en estos arbolitos. Descansa mientras nosotros vamos a un pueblo cerca a buscar comida, a comprar comida para continuar nuestro viaje. Y se van todos los discípulos y Jesús se queda solo y ve cerca un pozo. Y se acerca a tomar un poco de agua y se encuentra ahí con una mujer samaritana que está sacando el agua. Y a ella le pide agua. Esa es su cotidianidad. Ese es su andar diario. Y le dice que le regale, que le dé un poco de agua. Y cuando se da cuenta la mujer samaritana que al hablar Jesús no era samario, no era samario, el acento, todo, dice, tú eres judío, yo soy samaritana, yo soy de Samaria, ¿por qué me hablas? Porque en ese entonces ella misma le dice, entre los judíos y los samarios no tenemos nada en común, aun cuando nuestro padre es el mismo, que es Abraham, nosotros no tenemos nada en común, nosotros somos el agua y el aceite, y ustedes no nos quieren a nosotros. Y Jesús empieza a hablarle sobre eso, y empieza a hablar sobre el agua, sobre el pozo, y empiezan a dialogar y todo eso. Y se da cuenta que esta mujer está muy inquieta, de pronto por su corazón lastimado, etcétera, está muy inquieta de ciertas cosas teológicas, y habla de Abraham, habla del pozo, etcétera, todas esas cuestiones que nosotros la conocemos, y en un momento determinado, esa mujer llega a comprender que Jesús le está ofreciendo un agua distinta. No un agua a la que tú me vas a dar, sino que yo te voy a dar de beber un agua por la cual nunca tendrás sed, le dijo Jesús. Entonces ella le dice, dame de esa agua, dame de esa agua. Ella anhela esa agua. Y ahí es donde viene la sagacidad de Jesús, en la revelación de Jesús. Tú quieres esa agua, qué bueno. Ve y llama a tu marido. ¿Perdón? Ve y llama a tu marido. ¿Perdón? Y ella le dice, no, yo no tengo marido. Le dice, bien lo has dicho, que no tienes marido, porque los 5 que han tenido no fueron tus maridos y este 6º que tienes tampoco es tu marido. Se le metió a la cocina. Se le metió al rancho. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Si tú quieres beber del agua vida, del agua que da vida, de la que nunca más te va a permitir sed, tienes que confesar tus pecados. Tienes que limpiarte. Tienes que sacar de lo más profundo todo lo que te ha impedido. Y esa mujer queda abrumada. Ella dice, wow, este es un gran profeta, por Dios. En ese momento llegaron los discípulos, se tiraron la reunión. Llegaron los discípulos, se le acercaron y empezaron a hablar y no sé qué, no sé cuándo, por aquí, por acá. Y le pasaron a Jesús y le dijeron, ten, Señor, un alimento, come. Y Jesús le dijo, yo tengo otro alimento. Le dijo a los discípulos. Y ellos, dice la palabra de Dios, que ellos pensaron, ve, ¿quién le habrá traído comida? Y Jesús dice, yo me alimento de la voluntad de Dios. Jesús se estaba alimentando al ver a una mujer inquieta. Jesús estaba llevándole a esa mujer para que se convierta en un verdadero testimonio. Y efectivamente, si usted sigue leyendo toda la historia de la mujer samaritana, se encuentra que esta mujer sale corriendo a todos los samaritanos y les empieza a hablar en el pueblo de Samaria. Me he encontrado con Jesús de Nazaret, me he encontrado con el gran profeta, el Señor, el Mesías, y me ha dicho todo quién soy yo, me sacó toda mi vida. Pero ella no se esconde, amada iglesia, ella no esconde su pecado, ella antes lo anuncia. Lo dice, es que me reveló, me mostró que yo estaba haciendo mal, que yo he sido una mujer fornicaria, que he sido una adúltera, y no solo una vez, sino 6 veces. Está reconociendo ese contacto que tuvo con Jesús, la hace reconocer. Y todos los samaritanos comienzan a oír, ¿a quién? A la samaritana. Y ella los lleva a Cristo. El testimonio de la samaritana hace que ellos vayan a los pies de Cristo. Y luego al final del capítulo de esta historia maravillosa, los samaritanos le dicen, los líderes de Samaria, le dicen a la mujer,
Ya no creemos en Cristo Jesús, ya no creemos en el Mesías por lo que tú nos has dicho, por el testimonio que tú nos compartiste. Ahora creemos porque lo hemos visto y lo hemos escuchado. Un testimonio que lleva a otros a los pies de Cristo. Le damos un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Nuestro deber como cristianos es ser testimonio para que otros lleguen a Cristo. Por eso, ahora mire a su alrededor, no aquí. Porque si usted mira aquí alrededor, ¿sabe qué va a haber? Santos. Usted va a ver santos. A la derecha suya hay un santico, a la izquierda hay una santica, adelante hay un santos. Todos somos santos, todos. Ahorita terminamos y nos abrazamos todos. Y vivimos felices y todo. No. Mire a su alrededor en la casa. Mire a su alrededor en su trabajo. Mire a su alrededor donde usted se desenvuelve. Y mire y diga cuántas personas de las que están alrededor mío, que en su vida usualmente están a su alrededor, ¿cuántas de esas personas están siguiendo a Cristo por su testimonio? ¿Cuántas personas están rechazando a Cristo y no quieren saber nada de Cristo, ni de la iglesia, y mucho menos de los pastores, por su testimonio? Porque, amada iglesia, nuestro testimonio acerca a las personas a Cristo o las aleja. Lo que tú ves, lo que tú haces, la gente lo ve. Y eso es lo que hace que las personas digan. Eso es lo que muchas veces yo he aconsejado a las mamás, a las madres, porque las madres son impulsivas, son emocionales, y yo les digo, ustedes a veces quieren educar con la palabra y con la chancla, pero no quieren educar con el ejemplo. Y se la pasan regañando a cada rato. No por algo se han ganado el mote en el mundo entero de la tatacoa. Habla y habla y habla y habla y dice y dice y dice. Y yo digo, no. Dejemos de hablar tanto. Cerremos el pico. Y más bien, lo que nosotros decimos con palabras, digámoslo con hechos. Dígalo con hechos. Dígalo con su testimonio. Muestre su testimonio. Al principio va a ser complejo, al principio va a ser difícil, pero amada iglesia, si somos cristianos, lo podemos hacer y lo debemos hacer y lo vamos a lograr. Lastimosamente hay muchos cristianos que llevan años de ser cristianos, años yendo a la iglesia, pero están secos. Más secos que la misma higuera que nuestro Señor Jesucristo secó. Más secos. Porque Jesús nos da a conocer algo en esta revelación de la samaritana. Él nos dice, es que yo estoy dando testimonio de la palabra de Dios, y el testimonio produce fruto en la samaritana, y el testimonio de la samaritana produce fruto en los samaritanos. Y así vemos nosotros ese gran fruto como el gadareno. Ustedes recuerdan al gadareno, el hombre que estaba endemoniado. Ese hombre que estaba endemoniado, cuando Jesús lo libera del demonio, ¿se acuerdan de los demonios que lanza a los cerdos y los cerdos se despeñan? Dice la palabra de Dios que este hombre quería seguirlo a Jesús y Jesús le dijo, no, vete para tu casa. Y este hombre se fue a un lugar geográfico llamado Decápolis. Y Decápolis es una población de 10 grandes ciudades y se convirtió en un gran predicador de esas 10 ciudades. Testimonio, porque para eso somos llamados, Entonces Jesús dice, cuando los discípulos le dicen, maestro, te trajimos alimento, él dice, yo ya me serví, gracias.
¿De qué está viviendo Jesús? Acuérdese usted, Jesús le dijo al diablo, no solo de pan vive el hombre. Nosotros vivimos de la palabra que sale del corazón de Dios. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser esos testimonios como la samaritana? Cuando nos alimentamos de la voluntad del Padre, nos alimentamos de la voluntad de Dios, nos alimentamos del pan de vida, que es Cristo, cuando Él es nuestro testimonio. Cuando Él es nuestro testimonio. Por eso nosotros con nuestro testimonio convocamos a nuestra familia, convocamos. ¿Por qué los padres ya no despiertan credibilidad en los hijos? Porque uno dice, no, mi papá nos viene diciendo desde que yo tengo uso de razón, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro, y yo no veo cambios. Cuando nosotros vemos a los hijos que prometen y prometen nada. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Convocar a los demás con nuestro testimonio, ayudarlos, traerlos, atraerlos a los pies de Cristo. ¿Y dónde están los pies de Cristo? Pues en la iglesia, madre. Aquí es donde reciben la palabra, donde reciben la revelación. No solo son con palabras, no solo decir, yo te invito, qué bendición. Hoy tenemos invitados, una gran bendición. Y yo bendigo no solo a los invitados, sino a los invitadores. Gloria a Dios. Pero si nosotros queremos que esas personas se mantengan fieles, deben ver reflejado en nuestro corazón, en nuestra vida, a Cristo. Cuando ven a Cristo en nuestra vida, dicen, es de verdad, es cierto, mírese. La gente nos dice a nosotros, usted tiene un rostro maravilloso, usted tiene esto, usted tiene el otro. ¿Usted qué es lo que tiene? Pues sencillo, a Cristo Jesús en nuestro corazón. Entonces debemos enamorarlos, amar lo que nosotros amamos. Amada iglesia, pero recuerde que no solo es escuchar con palabras la invitación, sino ver. Que nuestro testimonio les diga que las palabras que están saliendo por nuestra boca es lo que nosotros estamos mostrándole a los demás. Mire, para terminar, le cuento una historia de una pareja muy cortica que fue un gran testimonio. Usted recuerda, se encuentra en el Evangelio de Lucas esta historia para aquellos que les encanta leer. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. Le hablo de Zacarías y Elizabeth, o Elizabeth, como quiera. ¿Quiénes eran Zacarías y Elizabeth? Zacarías y Elizabeth son los papás de Juan el Bautista. Dos viejitos, 3 guerras mundiales. Veteranos como ellos solos. Zacarías pertenecía al grupo, a la familia, a la casa de Abías, que era descendencia de Aarón. Lo mismo que Elizabeth. Elizabeth también pertenecía a la misma descendencia, pero Zacarías era sacerdote. En Jerusalén, en esta época, en el siglo I, y los alrededores de Jerusalén, imagínense que había más o menos 9,000 sacerdotes. Tenía la ciudad. Una ciudad relativamente grande para la época, pequeña para nuestra época. Pero habían 9,000 sacerdotes. 9,000. Que atendían en el templo de Jerusalén, donde Jesús oró, y luego en el año 70 ese templo fue destruido y quedó solo el muro que hoy conocemos. En ese templo ellos atendían el servicio de ese templo 9,000 sacerdotes. La pequeña bobadita. Para lograrlo, ellos se dividían en casas o en grupos, en secciones de más o menos 300 sacerdotes que tenían que atender los servicios de toda la semana, de Sabbat a Sabbat, del lunes, el martes, el miércoles, el viernes y el sábado. 300 sacerdotes atendiendo todos los servicios diarios, desde la mañana, la tarde, atender los servicios del templo. ¿Ok? Y de esos 300 sacerdotes,
se sacaba grupos de 50, entre los cuales se hacía un sorteo. La palabra de Dios dice por suerte, pero era un sorteo. ¿Qué se hacía? Para ver qué sacerdote entraba en el Sabbat, en el día santo, sagrado para los judíos, entraba al lugar que se le llamaba el Altísimo, donde estaba la presencia de Dios, donde estaban las ofrendas, donde estaba el incenciario, donde estaban todos en los candelabros. Entonces tenía que entrar al lugar santo un solo sacerdote, cada Sabbat. En el año eran 52 Sabbat. Es decir, que de los 9,000 sacerdotes, solo 52 tenían la fortuna de entrar al lugar santísimo. ¿A qué? A limpiar, quitar la ceniza, limpiar todas las cosas. Ese sábado llegó Zacarías con Elizabeth al templo. Y por suerte le correspondió a él, siendo muy anciano, le correspondió entrar al lugar santo. Algo que, de acuerdo a los escritos de la tradición judía, un sacerdote solo lo tenía una vez en su vida. No habían sacerdotes que dijeran, yo entré 2 veces al lugar santísimo. Una sola vez en la vida sí lo lograba. Una sola vez. Y ese día le correspondió a Zacarías. Y Zacarías entró al lugar santísimo, y cuando él estaba recogiendo, limpiando las cenizas, imagínense con la presencia de Dios allí, que si Zacarías tenía pecado y no había arrepentimiento, quedaba fulminado ahí. Y él tenía que entrar, no solo a orar por él, sino a orar por todos los que quedaran afuera. Y afuera se quedaban todos orando por el que entró. Dice la tradición que a los sacerdotes les amarraban una cuerda en el tobillo, porque si se demoraban era porque se murieron. La gloria de Dios los mató y había que jalarlos porque nadie podía entrar a sacarlo, así estuviera muerto. Amada iglesia, cuando Zacarías estaba adentro, se le apareció un ángel. Zacarías se asusta, hay otra persona allá adentro, es un ángel. Y el ángel le dice, Zacarías, no te asustes, soy el ángel, soy un ángel del Señor, soy Gabriel. Calmado, cálmate, ventarrón. Te quiero decir que el Señor ha escuchado tu oración. Y Zacarías se queda diciendo, ¿cuál? De tantas. ¿Cuál de tantas? Y el Señor me envía a decirte que tu esposa y tú van a tener un hijo. ¿Verdad? Pero ya estamos muy viejos. Eran ancianos. Y le dice, como no me creíste cuando yo te dije, cuando salgas de aquí vas a quedar mudo. Y no vas a poder hablar. Mientras todo eso pasaba allá adentro, la gente afuera estaba asustada porque se estaba demorando mucho, don Zacarías. Al final, él sale, le acortó el cuento, él sale, y cuando él sale, se dan cuenta que no puede hablar. A los 6 meses de eso, la prima de Elizabeth, que es María, regresa donde Elizabeth a contarle que el ángel se le apareció y que María fue tocada por el Espíritu Santo y que iba a tener un hijo. Y Elizabeth había tenido la experiencia también. Amén. Ahí vuelve a tener la voz y le hablan de quién va a ser el hijo, Juan, le pondrás por nombre Juan el Bautista, y va a ser el que le va a predicar el camino del Señor, el que va a anteceder. Les da toda una promesa hermosa, linda. Ahora, ¿qué aprendemos de esta historia? 4 cosas y con ella terminamos. La primera cosa que aprendemos de esta historia es que Dios quiere usar a todos. A todo cristiano lo quiere usar. Pero para usarlo,
usando la autoridad y usando el testimonio, lo primero es que tú debes estar en el lugar que Él quiere que estés, no en el lugar que tú quieres estar. A Zacarías no se le apareció en una discoteca, en un paseo, en Pance, en un sancocho. No. Él se aparece donde Él quiere que tú estés, sin importar ni la edad ni las circunstancias que te rodean. Por eso muchas veces uno dice, no, pero yo ya estoy veterano, eso se lo dejamos para los jóvenes. No, papito. Para Dios no hay edad ni circunstancia. Él lo que necesita es que tú estés en el lugar que Él quiere que estés. Y yo tengo que estar siempre en la iglesia porque Dios solo me abre en la iglesia. No, tienes que estar la segunda razón. Tienes que tener la oportunidad maravillosa de estar en un tiempo de adoración y de oración y caminando en santidad. Caminando en santidad. De lo contrario, amada iglesia, Dios no nos va a usar sino hasta que cumplamos esa maravillosa condición de ser sacerdotes, santos, apartados para Él. La tercera razón, la tercera cosa que aprendemos es que hay que aprovechar cada oportunidad que Dios nos da para hacer testimonio. Amada iglesia, usted se imagina si Zacarías ese día, ese sábado, hubiera dicho a Elizabeth, no vamos al templo este sábado. No vamos. Vámonos de paseo vámonos a visitar a Lázaro, a Marta y a María. ¿Qué hubiera pasado si ese día que Dios tenía dispuesto a hacer con Zacarías eso, Zacarías toma la decisión y dice, no, yo no voy? Número 1, nunca hubiera tenido la oportunidad de estar en la presencia de Dios, porque ese día entró a la presencia de Dios, una sola vez en la vida. 2, no hubiera tenido la bendición de tener un hijo. Hubiera perdido esa bendición. Cuando nosotros empezamos como cristianos a darnos cuenta de esto, a darnos cuenta que no es una obligación, sino una convicción, y de que los tiempos del Señor son los tiempos del Señor, y de que nosotros respetamos el tiempo del Señor. Acuérdese usted que la comunidad judía establecía el Sabbat sagrado para todos. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él nos da un tiempo sagrado para nosotros, que es el día del Señor, cuando Él resucita. Tenga la certeza y la seguridad que el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas, no solo un domingo, un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, siempre y cuando tú estés aprovechando todo momento para caminar con Él. Que tú estés aprovechando tu vida, esas oportunidades maravillosas de demostrarle a todos los demás el testimonio de Cristo y tu propio testimonio. Y lo cuarto y último, la fe es el elemento clave. ¿Por qué se quedó mudo Zacarías? Porque no creyó. ¿Por qué los cristianos nos quedamos mudos y no damos testimonio de la grandeza que Dios nos ha dado? Porque nos hace falta fe. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que sembrar en nuestro corazón. Señor, si yo quiero hoy ser testimonio, debo dar testimonio primero de Cristo Jesús y luego dar testimonio de que la fe, mi fe, que ha obrado en mi corazón en Cristo Jesús, es la que me da el testimonio que hoy habla a los demás. Esa
es la decisión que todos y cada uno de nosotros debemos tener y dejar que Dios se encargue de todo lo demás. Y el que lo cree dice amén y amén y le da